Buenas noches, queridos hermanos. Estamos listos para empezar nuestro estudio en esta noche, que nos toca hoy el capítulo 7 del libro de los Hechos. Cómo hemos avanzado durante esta semana. Y la semana pasada, a manera de introducción, me gustaría recordarles que estuvimos hablando sobre Esteban. Esteban era un hombre especial. ¿Se acuerdan que empezaron los problemas administrativos en la iglesia? Porque las viudas de los griegos eran desatendidas y atendían mejor a las viudas de los judíos. Entonces ellos reclamaron y los apóstoles se reunieron, hicieron un concilio, una reunión, y eligieron a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encargaron este trabajo, y los apóstoles persistieron en la oración y la enseñanza de la palabra. Uno de los 7 diáconos era Esteban, y dice la palabra del Señor que Esteban tenía ciertas características que lo hacían especiales. Por ejemplo, como todos los 7, era de buen testimonio, intachable, era lleno de sabiduría, inteligente. Era un trabajo difícil y él era realmente apto para hacer esto, y lleno del Espíritu Santo. Entonces tenía la sabiduría espiritual, también el poder del Espíritu Santo. Pero además dice este capítulo que era lleno de fe, era un hombre de fe, creía en las promesas del Señor, y también dice que hacía milagros, señales y prodigios. Ese era Esteban, un hombre especial, pero al parecer era el que más destacaba. Entonces los líderes religiosos se llenaron de celos, porque a ellos no les seguía mucha gente, y entonces comenzaron a molestarlo, y en este caso lo apresaron, lo llevaron con ellos. Y dice la Biblia que cuando los llevaron, estas personas calumniaron de que él hablaba mal contra Moisés, contra la ley, e inclusive dijeron que iba a derribar el templo. La verdad es que no iba a derribar el templo, sino que eso lo dijo como una alegoría, una ilustración. Cuando Jesús iba a ser prendido, dijo: yo puedo derribar este templo y en 3 días lo reedifico, pero está refiriendo a su cuerpo, a su muerte y a su resurrección. Pero ellos malinterpretaron. Lo cierto es que lo calumniaron, sobornaron a personas de conducta dudosa, lo mal informaron y lo llevaron preso. Pero dice la Biblia, y ahí terminamos la semana pasada, que cuando vieron su rostro, lo vieron como de un ángel. Entonces Esteban lo llevaron ante el concilio, y ahí en el capítulo 7, el versículo 1 y 2 dice que al estar frente a ellos, el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así, Esteban? ¿Es así como están calumniando? Y él empezó y les dijo: varones hermanos y padres soy. Y les dio un mensaje. Es el mensaje más largo que hay en el Nuevo Testamento. Tiene 52 versículos. Ni Pablo, ni Pedro, ni ningún otro ha predicado tanto, y se registra el mensaje así. Y es un mensaje precioso realmente, y con muchos versos de la palabra de Dios que muestra que este hombre sabía la Escritura. Y entonces cuando él terminó de predicarles, en el versículo 50, y ahí comenzó a reconvenirles, a molestarles y a decirles directamente que ellos eran una persona que habían matado a Jesús. Leo para nosotros el capítulo 7, versículos 51 al 60, donde va a estar centrada nuestro estudio en esta noche. Versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban.
Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oremos, hermanos. Padre, estamos frente a tu palabra en esta noche. Queremos que tu Espíritu Santo nos ministre y hables a nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos para poder entender todo aquello que tú quieres enseñarnos en este día. Ayúdanos a mi Señor para no solamente aprender, sino poder aplicar tu palabra en nuestras vidas y de esta manera honrar y glorificar tu nombre. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7, los que escribieron la Escritura le pusieron un título, y este título es Defensa y muerte de Esteban. Aquí, en este capítulo, empieza lo que se le denomina la defensa de Esteban, pero realmente, hermanos, más que una defensa, es la exposición del mensaje más largo, como dije, que se encuentra en el Nuevo Testamento con 52 versículos. La otra semana vamos a analizarlo con más detenimiento. Por ahora vamos a pasarlo a irnos a la parte final, donde Esteban es enjuiciado, por decirlo de alguna manera, y es apedreado. Como dije, realmente no es una defensa. ¿Por qué? Porque en todo el mensaje, Esteban no les contesta a ninguna de las calumnias que hablan contra él. No se refiere a eso, sino más bien expone la historia del pueblo de Israel, que ellos, es decir, los sacerdotes, los líderes religiosos, conocían muy bien, y les habla desde Abraham hasta Salomón. En realidad este pasaje, hermanos queridos, y a manera de introducción todavía, me hablan de dos características más de Esteban que lo hacen especial. La primera de ellas es el conocimiento que Esteban tenía de las Escrituras. Sin duda, hermanos, yo estoy seguro de esto, que él pasaba mucho tiempo estudiando los rollos del Antiguo Testamento. No tenían libros, Biblias como nosotros ahora. Es más, ellos estaban escribiendo la historia del Nuevo Testamento. Lo que él tenía es el Pentateuco, los 5 primeros libros, el libro de los Salmos y algunos de los profetas. Pero nada más. Pero él estudiaba, leía y conocía bien, porque en esta exposición que él hace desde Abraham hasta Salomón, hay detalles que se encuentran solamente en la Escritura, en la palabra de Dios. Es interesante, es un desafío para nosotros, hermanos, porque hoy, teniendo tantas Biblias, tantas versiones, en diferentes dispositivos, en papel, en audio, de todo tipo, ¿y cuánto conocemos de las Escrituras? Esteban nos da una lección realmente con lo que él conocía y la manera como expuso esta palabra ante esta gente. Y en segundo lugar, hermanos, además de todas las características que Esteban tenía, aquí vemos a un hombre valiente. ¿Por qué? Porque el Sanedrín era compuesto, o el concilio era compuesto por 70 personas, de los más selectos del pueblo de Israel. Eran líderes judíos. Y él no tuvo temor de enfrentarse a estas personas y de darles un mensaje tremendo de la palabra de Dios, como quizás nadie se los había dado. Pero él no se sintió menos en cuanto a su conocimiento, porque estaba frente a hombres muy doctos, ni tanto a nada. Él les expuso la palabra realmente con valentía. Y después de dar este mensaje, cuando les habla directamente a ellos, ya se dirige a ellos personalmente, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y ahí ellos se enojaron realmente. E inclusive el versículo 52, Esteban les dice: vosotros ahora habéis entregado a Jesús y le han matado. Ustedes son asesinos, han matado a Jesús. Y encima les dice algo más que es muy fuerte para los judíos. Les dice: ustedes recibieron la ley, ustedes son el pueblo escogido, ustedes fueron los elegidos por Dios para recibir la ley. Y esto por disposición de Dios, de los ángeles, pero no la han guardado. Es decir, la saben teóricamente, pero no la han vivido. Tremenda. Dios habla hoy, esta versión dice: ustedes mataron a los profetas, quienes habían hablado de la venida de Jesús, el justo. Y Jesús, ahora que ha venido ustedes lo han traicionado y lo han matado. Esta era una acusación muy directa al concilio, quien había ordenado crucificar a Jesús. Por eso que dice el versículo 54, y nos introduce al estudio de esta noche también. Oyendo estas cosas,
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. La primera cosa que vamos a ver la primera de las tres cosas que vamos a ver en este estudio es Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Dice el versículo 57 al 59. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 57 dice que se taparon los oídos, gritaron con fuerza, se le echaron encima, lo sacaron de la ciudad, y el 58 dice que lo apedrearon. No pudieron seguir escuchando. Hermanos, estas personas enfurecidas hicieron cuatro cosas que vamos a analizar. Y ahí estaban en medio, sufriendo este ataque injustamente, solamente por predicar la palabra. Dice, primera cosa que hicieron es taparon sus oídos. Ellos no podían resistir, como dice el capítulo 6, la sabiduría y el poder con que les hablaba. Esteban no solamente tenía conocimiento de la palabra, sino tenía la unción, tenía el poder de Dios al compartirla. Y esta unción de Dios, este poder, tocaba lo profundo de sus corazones y los hacía sentir mal. ¿Cuánto necesitamos, queridos hermanos, conocer las Escrituras? Y no solamente conocerlas, sino tener la unción, el poder, para que la palabra expuesta haga mella, tome acción en la vida de las personas que están escuchando. En segundo lugar, dice la Biblia que gritaron con fuerza, se llenaron de ira, dice la palabra del Señor. El versículo 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Era tal su enojo que el escritor aquí, Lucas, dice que crujían los dientes contra él. Y como dice la Nueva Versión Internacional, dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Gritaron con fuerza. Hermanos, había que ver la cara de estas personas llenas de ira, de cólera, ¿verdad? A diferencia de Esteban, que su cara era como de un ángel. Taparon sus oídos, gritaron con fuerza. Tercero, arremetieron contra él y se le echaron encima y lo sacaron de la ciudad, dice la palabra. Usaron ahora la acción, pasaron de las palabras a la acción y empezaron a agredirlo físicamente. ¿Qué insulto le daría? Quizá le pegaba, porque dice que arremetieron contra él y lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad. Tremendo. Taparon sus oídos, gritaron, lo tomaron con fuerza. Versículo 58 dice que echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Qué crimen más horrendo, solo por predicar la palabra. Y imagino que muchas de esas piedras cayeron sobre su cabeza. Quizás se desangró. Y mientras que él predicaba, mientras que le apedreaban, él lo único que podía decir, el versículo 59 es, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Gracias a Dios por la vida de Esteban y su testimonio que llega hasta nosotros hoy. Imagino que muchas de estas piedras cayeron sobre su cabeza, quizás abrieron heridas, la sangre salió de su cuerpo, quizás murió desangrado por predicar la palabra. Ellos están cometiendo un crimen que sin duda el Señor va a juzgar un día. Y versículo 59 dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sin duda, hermanos, Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana y murió con una muerte muy triste, muy dolorosa, morir apedreadas. Esa fue una muerte lenta, casi muy parecida a la que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Una muerte lenta, dolorosa. Pero lo impresionante aquí es que Esteban no se defendía. Al contrario, él decía, Señor, recibe mi espíritu. Imagino, hermanos queridos, que para Esteban morir por Cristo era realmente un privilegio, era un honor.
al igual que Pablo. Como decía Pablo después, el morir es ganancia. Y decía, si yo voy con Cristo es muchísimo mejor. Ir a la presencia del Señor es muchísimo mejor realmente que vivir en esta tierra. Para Esteban, al igual que los otros discípulos, él se sentía digno de sufrir por el Señor. Por eso que Esteban es muy importante en la historia de la iglesia cristiana, porque fue el primer mártir del Evangelio. Sin duda, han habido muchos más a lo largo de la historia de la iglesia, pero él fue el primero que murió por su fe, murió por Jesucristo. Un dato muy interesante que se registra en el versículo 58, en la parte final, es que los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, hermanos, quien sería el más grande apóstol de la iglesia, estaba presenciando todo esto. Más adelante el mismo Pablo va a testificar que él consentía en su muerte, en el capítulo 8, versículo 1. Pero qué testimonio más grande de este hombre que estaba muriendo por su fe frente a esta gente enfurecida, que gritaba, que rechinaba sus dientes, que no podía resistir la sabiduría con que hablaba Esteban. Oh, hermanos queridos, ese es un hombre de convicciones firmes. Esteban con su vida nos enseña cómo debemos vivir el Evangelio, cómo debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida, hermanos. Él estuvo dispuesto a entregar su vida, él entregó su vida. ¿Y cuántas veces nosotros nos avergonzamos de Jesús? ¿Cuántas veces nosotros no testificamos de Él por el qué dirán las otras personas? Pero queridos hermanos, aquí vemos un ejemplo para nosotros, que tenemos que testificar. En este tiempo no matan a nadie, o no asesinan a nadie por ser cristiano, al contrario. Vivimos un tiempo de libertad religiosa donde podemos expresar lo que nosotros creemos, nuestras convicciones. Creo que este ejemplo de Esteban nos enseña a que tenemos que ser valientes y testificar de Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver cómo fueron los últimos momentos en la vida de Esteban. Cómo fue cuando él estaba muriendo, qué pasó en ese momento. Versículos 55 y 56 y el versículo 60 vamos a leer. El versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y Jesús estaba a la diestra de Dios. Versículo 56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y el 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Me llama mucho la atención que dice el versículo que hemos leído, el versículo 55, puesto los ojos en el cielo, puso los ojos en el cielo. Y es muy interesante, hermanos, porque como dice el salmista, decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esteban sabía bien dónde estaba su socorro, dónde estaba su ayuda, dónde estaba su refugio en ese momento, no solo del dolor físico, sino de agonía espiritual también. Puso los ojos en el cielo. Antes de morir, antes de entregar su espíritu a Dios, dice que puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Qué hermosa experiencia, hermanos. Antes de morir, vio a Jesús. Sin duda, después de morir, mucho más, pero esta experiencia que le dio Dios fue maravilloso, porque él estaba muriendo por sus convicciones. Aún no había llegado a la muerte, pero antes vio a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Este mismo Jesús lo estaba esperando, hermanos. Esteban estaba sacrificando su vida por Jesús, pero Jesús ya lo estaba esperando para darle la bienvenida ahí en el cielo. Me imagino, queridos, por otras partes de las Escrituras, que Jesús estaba con la corona de vida que había preparado, no solamente para Esteban, sino para todos los que le aman. En Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Y esto literalmente se está cumpliendo en la vida de este gran diácono, gran testigo de Jesús, Esteban. Él había sido fiel hasta la muerte. Y la promesa era que el Señor le daría la corona de la vida. Hermanos, hay una corona preparada para aquellos que son fieles por el Señor. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, dice: así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria que durará para siempre. Dios tiene una corona para aquellos que son fieles y que al final de sus caminos, cuando lleguen a la presencia de Dios, el Señor pone esa corona en la cabeza. No solamente Esteban vio a Jesús, porque una cosa es que lo hubiera experimentado, hubiera visto y bueno, sabía que Jesús estaba esperando, sino que lo expresó. Él dio testimonio de eso. Y por eso dice el versículo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice el versículo 56. Veo al Hijo del Hombre y a Jesús que está a la diestra de Dios. Lo expresó, lo testificó. Y eso debió ser fuerte, realmente, porque si él con palabras expresaba y lo calumniaron y por eso lo asesinaron, ahora él estaba diciendo: yo veo a Jesús. Aquel Jesús que esos religiosos no podían ver y no podían entender lo que estaba pasando. Él les decía: yo lo estoy viendo ahora mismo. Y interesante, muy interesante, hermanos, que él pudo ver a Jesús antes de morir. Es decir, el Señor está que nos espera. Él está vivo, Él está a la diestra de Dios, Él está con una corona en sus manos y Él está esperándonos que vayamos a su presencia. El versículo 60 dice que puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor. Qué interesante. Minutos antes de morir, Él se puso de rodillas una vez más. ¿Cuántas veces en su vida quizás Él se puso de rodillas? ¿Cuántas veces se postró delante de Dios y le adoró? El que registra el versículo 60, fue su último acto de adoración en la tierra. Antes de postrarse, imagino yo, delante de Él en el cielo. Queridos hermanos, la mejor forma de adorar a Dios es de rodillas, que significa sumisión completa. En Romanos capítulo 14, versículo 11 dice: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esta palabra que escribió Pablo dice que delante del Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y aquí Esteban nos está dando un ejemplo una vez más. Dice que puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor. Muy hermoso como muere Esteban, adorando al Señor, levantando sus ojos al cielo, viendo a Jesús a la diestra del Padre. Pero lo que uno quiere saber es cuáles fueron las últimas palabras de una persona que está muriendo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Esteban? Fueron palabras de perdón. Pidió que Jesús perdone a sus asesinos. Cualquier persona no hace esto. Quizás reclama, reniega, pero Esteban dijo a Jesús: no les tomes en cuenta este pecado. Tremendas palabras, hermanos, palabras de perdón. Muy similar a las palabras que Jesús tuvo antes de morir. Ahí los evangelios registran las palabras de Jesús. Y Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban es una réplica de Jesús, diciéndole: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y el versículo 60 termina diciendo: y habiendo dicho esto, durmió. Fueron las últimas palabras de Esteban. Y otra versión dice que al terminar de pronunciar aquellas palabras, murió, entregó su vida al Señor. Qué hermosa manera de morir, dando testimonio de Dios. Aquel Jesús en el cual creyó con todo su corazón, él pudo verlo
antes de partir a su presencia. Y sin duda Jesús tenía una corona de vida para él, un premio ahí en el cielo. Nos enseña cómo se debe adorar a Dios, postrado de rodillas. Fue su última acción de adoración a Dios y pidió perdón por sus asesinos. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué hermosa muerte de un hombre que vivió completamente en la presencia del Señor. Y finalmente, vamos a ver cuáles fueron los resultados de este martirio de Esteban. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta vida, de esta muerte, de este martirio de este hombre de Dios? Versículo 58 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y el capítulo 8, versículo 1 dice que Saulo consentía en su muerte. Hermanos, la sangre derramada de Esteban abonó la tierra para el crecimiento del Evangelio de una manera impresionante. Allí empezó una explosión con el Evangelio, con la muerte de este hombre. Esteban fue la semilla de trigo que cayó en tierra, que murió, pero que dio mucho fruto. ¿Por qué? Porque este testimonio, hermanos, en primer lugar, debió ser muy fuerte para Saulo, porque fue testigo presencial de esta muerte, porque dice que pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y este Saulo estaba a favor de la muerte de Esteban. Sin duda, hermanos, este testimonio debió haber marcado la vida del apóstol. El ver cómo Esteban no se defendía, el ver el testimonio que él le podía testificar con sus palabras que veía a Jesús antes de morir, el ver cómo pedía perdón por sus asesinos. Todo esto es un testimonio muy fuerte. Y Pablo estaba ahí en primera fila, estaba presenciando esto. Estoy seguro que esto marcó la vida de Pablo. Y aun cuando la Biblia nos muestra en el capítulo 8 que él perseguía a los discípulos y que pidió cartas de poder para arrestarlos y decía, literalmente los arrastraba a la cárcel. Pero llegó el capítulo 9, donde él se encuentra con Jesús y entrega su vida a Jesús. Y ahí Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le da un encargo que lo cumple muy bien en toda su vida. Y él llegaría a ser el gran apóstol Pablo. Y años después, 30 años después, Pablo pasó por la misma experiencia, porque Pablo murió decapitado por el emperador Nerón por su fe también. Esta experiencia de Esteban, este testimonio, no solamente le sirvió a Pablo para vivir conforme a lo que el Señor pide, sino también para morir como Cristo le pidió también a Pablo. En segundo lugar, hermanos, la muerte de Esteban, o el martirio de Esteban, sirvió para que la iglesia fuera perseguida. En el capítulo 8, capítulo siguiente, versículo 1, dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí, en Hechos 8.1, curiosamente, se cumple lo que el Señor les dijo en Hechos 1.8, exactamente a la inversa, Hechos 8.1 y Hechos 1.8. En Hechos 1.8, el Señor les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Con esta persecución, dice el capítulo 8, versículo 1, que fueron esparcidos, fueron perseguidos. Hubo una gran persecución y llegaron a Judea y de Judea a Samaria y fueron predicando el Evangelio. En Samaria fue que Felipe levantó una iglesia preciosa y de ahí se extendió hasta lo último de la tierra. En primer lugar, el resultado de esta muerte fue el impacto en la vida de Pablo. Años después, se convertiría en el más grande apóstol que la iglesia ha producido. En segundo lugar, la iglesia se extendió, se fue a Samaria, a Judea y hasta el último de la tierra. Y en tercer lugar, y quizás lo más valioso para estas personas del Sanedrín, hermanos queridos,
era que el testimonio de Esteban era irrefutable. Él vivió y murió, pero con una vida digna de un cristiano. Él predicó un mensaje precioso. Testificó que vio la diestra de Dios. Y esta gente pudo ver cómo un cristiano muere. Vieron y escucharon cómo entregó su espíritu a Dios. Ellos no podían refutar lo que vieron, porque su mensaje era real y no quedaba duda. El Cristo que Esteban conocía era un Cristo vivo. Él no estaba en la tumba, Él estaba vivo a la diestra de Dios y esperando a todos aquellos que aman al Señor. Tremendo, hermanos. A manera de conclusión podemos decir en esta noche que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Él vivió y murió por Cristo. Estuvo dispuesto a morir por sus convicciones. En segundo lugar, vimos cómo fueron los últimos momentos de la vida de Esteban. Una vida completamente entregada al Señor. Una vida de adoración a Dios. Y una vida de perdón. En tercer lugar, vimos que esta muerte no fue en vano, queridos. Hubieron resultados de este martirio. Se levantó el apóstol Pablo. La iglesia creció. Y no quedaron dudas de que seguimos a un Cristo vivo. Esteban pudo testificarlo antes de morir. Veía a Cristo a la diestra de Dios. Queridos hermanos, Esteban, un diácono, significa un servidor a las mesas, un hombre con un ministerio muy simple, pero un hombre que conocía la palabra de Dios, un hombre con una vida poderosa, un hombre que vivió y murió por Cristo y ahora está en la presencia de Dios. Qué lindo ejemplo para cada uno de nosotros, hermanos, que podamos seguir sus pisadas, que podamos vivir en la presencia del Señor. Y como decía la semana pasada, su rostro brillaba como de un ángel, porque la comunión con Dios, la presencia de Dios en su vida, hacía que su rostro brille y viva y muera para Cristo. Que el Señor nos ayude. Ojalá que cada uno de nosotros podamos vivir una vida como la que Esteban vivió, que dé la honra y la gloria al Señor. Oremos, hermanos. Padre, una vez más en esta noche, Señor, queremos agradecerte por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, que tu palabra expuesta en esta noche pueda llegar, como hice, hasta los tuétanos, hasta lo más íntimo de nuestro corazón y pueda transformar nuestras vidas a la imagen tuya. Padre, que nuestras vidas sean unas vidas que honren y glorifiquen tu nombre, Señor. Que podamos vivir y morir como tú quieres. Que sea como la vida de Esteban, una ofrenda grata a tu presencia, una ofrenda que vaya hasta tu presencia con olor grato, Señor. Ayúdanos en este día. En estos días, Señor, a dar testimonio de ti a todos los que nos vean, Señor. Que tu luz pueda reflejarse en nuestro rostro, Señor. Para muchas personas, que podamos tocar a personas así como Esteban tocó a Pablo, Señor. Que nosotros podamos tocar a personas que posteriormente sean, Señor, unos instrumentos útiles también para ti. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, hermanos, espero que esta meditación de esta noche sea de bendición para nuestras vidas y que podamos vivir para Cristo una vida digna que honre y glorifique su nombre. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Amén. Amén.